Muy buenas, bienvenido a nuestro canal Tecnofamily. Hoy, por aclamación popular, os traemos al programa un tema bastante interesante. Es el tema acerca de los paneles solares. Os vamos a contar absolutamente todo lo que tiene que ver con paneles solares. ¿Qué son? ¿Cómo se instalan? ¿Si son realmente productivos? ¿Si realmente merece la pena la inversión? Y un montón de detalles más. Y para esto hemos traído a una persona muy importante dentro de la comunidad de YouTube. Se llama Kiko y tiene un canal que es Pon un ingeniero en tu vida, que es uno de los canales referentes en todo este tipo de cosas, además de muchas cosas como todo lo que tiene que ver con la parte suya que es de ingeniería. Así que nada, vamos a saludar a Kiko. ¿Qué tal, Kiko? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal? Hola a todos, a los que estéis aquí y a los que estéis del otro lado de la pantalla, un saludo. Nada, encantado aquí de que me preguntéis cosas y a ver si podemos aclarar detalles que haya por ahí, que haya dudas. Perfecto. ¿Qué tal, César? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, pues con muchas ganas de preguntarle aquí a Kiko todas las dudas que tenemos, que hemos ido estos días hablando, nos han preguntado por aquí en el canal la gente sobre las placas solares y demás, y hemos dicho, vamos a ver, nosotros tenemos muy poquita idea, tenemos que tener a alguien que sepa. Y entonces dijiste, pues está Kiko y tal, que controla de estos temas. Digo, pues vamos a tirarle la caña y nada, encantado de que estés aquí, Kiko, y que nos eches una mano con estos temas que no tenemos nosotros casi ni idea. Entonces, lo que tenemos son muchas dudas que tenemos muchas ganas de preguntarte. Bueno, Kiko es ingeniero, de hecho su canal, Pon un ingeniero en tu vida. La verdad es que os invito a que os deis una vuelta por su canal, por su perfil, porque bueno, tiene un montón de vídeos interesantes, un montón de vídeos con un montón de visualizaciones, y eso es porque hace las cosas bien y tiene una capacidad de hablar muy buena. Y yo creo que os va a encantar su canal y os va a encantar todos los vídeos que hace. Por eso, una de las razones por las que le hemos invitado es esta, porque además que sabe un montón, explica muy bien y habla extremadamente bien, ¿vale? Así que nada, Kiko, ¿estás preparado para que te atosiguemos a preguntas? Estoy preparado. Creo Venga, que pues. no hablo tan bien como has dicho, pero bueno, además el acento se me va a ir un poco, pero bueno, intentaremos. Será por acentos aquí. Sí. Nada más que sí. Bueno, yo creo que lo primero y lo principal que hay que preguntar es un poco qué es un panel solar y cómo funciona, ¿no? Un poco así a grosso modo, Kiko, no sé si nos puedes dar una explicación para que nos hagamos un croquis de realmente qué es este tipo de paneles y, bueno, cómo funcionan. Sí, pues lo primero hay que hacer una diferenciación entre los dos grandes tipos de paneles, porque en realidad, aunque aparentemente si lo ves de lejos parecen iguales, hay dos tipos que no tienen nada que ver en cuanto a su funcionamiento, que son los fotovoltaicos, que son los que todo el mundo habla de primeras porque están en todas partes, son los medios de comunicación, y luego están los térmicos, que no producen directamente electricidad, sino que lo que hacen es calentar agua, lo que tienen por dentro, aunque aparentemente desde fuera tienen un aspecto muy parecido los dos tipos, los que calientan agua, los térmicos, lo que hacen es, por dentro tienen unos tubos negros que absorben la luz y calientan el agua que hay por dentro. Y ese agua es el que luego irá al sistema de calefacción o el sistema de agua caliente sanitaria. Pues normalmente se precalienta ese agua. Calienta un poco el agua, ese agua va a la caldera y en la caldera ya se lleva a la temperatura necesaria de utilización. Entonces, con estos sistemas te ahorras bastante energía, que es importante en cuanto al ahorro. Estas, en los edificios, por ejemplo en España, tengo entendido que desde hace ya bastantes años son obligatorios en todos los edificios de viviendas nuevos. O sea que son muy comunes. Y aunque son los más comunes, claro, como están ahí en lo alto del edificio, pues no se ven y entonces no tenemos esa idea de que haya tantos, pero es algo que se utiliza mucho. Luego están los otros, que son los fotovoltaicos, que son un poco de los que vamos a hablar aquí, que lo que hacen es directamente transformar la luz en electricidad, directamente, en una corriente eléctrica. Entonces esto se hace por un principio físico que se conoce desde hace mucho tiempo, es el efecto fotovoltaico. No me voy a enrollar demasiado porque eso es un poco técnico, pero la idea es utilizar los semiconductores, igual que un diodo, un transistor, pues una propiedad de este tipo, que sería quizás, podemos pensarlo como el opuesto a un diodo LED, que esto de los LED está muy de moda, ¿no? Por las luces ahora, pues en realidad es casi el fenómeno opuesto. En vez de transformar electricidad en luz, utiliza la luz y las transforma en electricidad mediante semiconductores. Es algo muy parecido. Entonces, esto tampoco es que sea demasiado importante entenderlo, no hace falta alguien que se quiera saber, que se quiera poner una instalación en casa, no necesitas saber esto para nada.
Lo que sí que interesa un poco tener una idea es qué pasa con cómo es esa electricidad que se produce y cómo hay que tratarla después, porque requiere varios componentes. Entonces, lo primero que hay que diferenciar es que las placas fotovoltaicas funcionan en corriente continua. Es decir, igual que una pila o las baterías que tenemos pues, en el móvil, pues, las baterías. Todas las baterías funcionan en corriente continua. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos internamente funcionan con corriente continua. Sin embargo, la red funciona en la alterna. Y lo que pasa es que normalmente cuando enchufamos algo, les llega el cable y el primer aparato que tiene dentro cualquier aparato eléctrico es el que hace el paso de alterna a continua. ¿Vale? Entonces, nosotros con un panel fotovoltaico producimos directamente en continua. ¿Qué pasa? Que todos nuestros aparatos eléctricos ya están fabricados para funcionar en alterna, porque el enchufe va en alterna y luego internamente sí es cierto que luego vuelven a pasar en continua. Entonces, lo que necesitamos... Transformar y transformar, ¿no? Eso es, dos veces normalmente. Entonces, lo primero que necesitamos es transformar la corriente continua en alterna. Eso es uno de los aparatos que vamos a necesitar, que se llama inversor. Luego vamos a necesitar más cosas. No solo el inversor, pero primero esa es la primera idea principal, yo creo, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vale. Tenemos, los paneles funcionan en continua, entonces nuestros aparatos están pensados para funcionar en alterna, pues tenemos que hacer ese paso. Y eso es otro aparato que también cuesta dinero y que lo tenemos que poner en nuestra instalación. ¿Sí? ¿Hasta aquí va bien? Totalmente. Okay. Vale. Cristalino. Vale. Y Kiko, una cosa, ¿hay diferentes paneles con diferentes potencias? Quiero decir, ¿tiene que ver con el tamaño o tiene que ver con la capacidad de absorber la energía o la luz en este caso? Sí, hay muchos tipos y cada vez, si miras en las noticias, nos hablan de que en determinado lugar han sacado una nueva tecnología con un rendimiento tal. Principalmente tenemos tres tipos de paneles que producen potencias distintas para el mismo área. Con el mismo tamaño, algunos producen más y otros producen menos. Obviamente, los que producen menos son más baratos. Entonces, podemos hablar de tres tipos. Lo importante aquí es que tenemos que pensar que cuando hacemos una instalación necesitamos saber de antemano cuánta potencia va a producir, porque claro, necesitamos saber cuánto consumimos en casa y según eso pues vamos a elegir, ¿no? Entonces tenemos que mirar dónde lo vamos a poner los paneles y cuánto espacio tenemos. Si tenemos poco espacio, pues necesariamente vamos a tener que ir a los que con el mismo tamaño producen más potencia para conseguir con esos pocos que nos caben en donde lo tenemos que poner para producir todo lo que necesitamos. Entonces ya tenemos que ir a los caros. Si nos sobra espacio, pues igual es más rentable ir a los de un tipo que produce menos, tiene un menor rendimiento, para la misma cantidad de luz, produce menos. Pues, pero si tenemos espacio de sobra, pues igual nos sale mejor ir a por esos. Entonces, en principio hay como tres grandes tipos de paneles, dependiendo de cómo sea cómo está fabricada la plaquita, digamos. Pues son muchas plaquitas conectadas una detrás de otra, en fila, y todos ellos dentro de un panel. Pues dependiendo de la forma concreta en que ha sido fabricada cada una de esas obleas que se llama, pues vamos a tener más rendimiento o menos. Entonces, esto es una buena pregunta, algo que tenemos que tener claro desde el principio, que tenemos varios tipos y lo que nos va a decidir ir por uno o por otro no es cuál nos gusta más, no es cuál es más bonito, es dependiendo de cuánto espacio tenemos. Si tenemos poco espacio, a por los caros, que producen más por el mismo espacio. Claro. Muy interesante. Y Kiko, la pregunta para mí clave también de este punto es si se almacena o no se almacena la energía, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿puedes almacenarlo? ¿No puedes almacenarlo? Si no lo almacenas, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de instalaciones. De hecho, quizás una de las primeras ideas que tenemos que tener claro es qué tipo de instalación queremos. La fotovoltaica sirve para muchas cosas. Por ejemplo, si queremos utilizar una instalación fotovoltaica para elevar agua para regadío, ahí nos da igual en qué momento del día vamos a utilizar la energía, porque vamos a subir agua de un sitio a otro, a un tanque, pues nos da igual que sea por la noche que por el día. Pero en nuestras casas esto no pasa así, porque el consumo es cuando necesitamos. Entonces, si es una instalación para una casa, las dos ideas o las dos modelos que podemos optar son los paneles con baterías y la energía que produce de más en los momentos que produce la guardamos, o una instalación sin baterías pero que nuestra instalación también esté conectada a la red eléctrica. Es decir, que lo que hacemos con los paneles es consumir menos de la red pero seguiremos consumiendo de la red.
Pero no nos vamos a aislar de la red. Entonces hay gente que igual está muy harta de la compañía eléctrica y se encabezona directamente en que quiero olvidarme de la compañía, me han tratado mal, entonces me aíslo. Entonces en ese caso necesitas baterías. Si tiras por las baterías, tienes que tener en cuenta que el sistema va a ser todo mucho más complicado. Porque para controlar el nivel de carga necesitamos otro aparato extra. Antes os he hablado del inversor para pasar de corriente continua a alterna. Luego necesitamos un cargador, que es el que regula la cantidad de carga que hay en las baterías. Eso hay que tener en cuenta. El que quiera baterías tiene que saber que no es difícil mantener una batería, pero tienes que estar atento del nivel de carga de la batería. Porque si se te baja de un cierto nivel, se deteriora muy rápido. Y hay mucha gente que con esto no se lo explican bien cuando compra el sistema y se acaba enfadando porque las baterías le dicen va a durar 5 años. Si no las cuidas, van a durar ¿Qué tipo de baterías son? Hay muchos tipos. Por ejemplo, una que se usa mucho porque son relativamente baratas son las típicas baterías que puedes pensar de un camión o de un coche, que son de ácido sulfúrico con plomo. Vale. Estas tienen algún problemilla que no las puedes poner en cualquier sitio porque en caso de un fallo liberan hidrógeno. El gas que sale de un ácido es hidrógeno, y el hidrógeno explota. Entonces tienes que tenerlo por normativa en un lugar que esté muy ventilado, o sea, explota poquito, o sea, no va a ser una expresión grande, pero vamos, que puede provocar para meterla en el armario no. O sea... No, entonces por normativa te obligan a que esté en sitio bien ventilado. Luego hay otras que son de gel, que son un poco más caras, que no tienen este problema, en fin, hay varias tecnologías. Y también hay que tener en cuenta que dependiendo de cuál optes, el nivel de descarga máximo antes de que empiece a fallar, digamos, pues es más o menos. Hay algunas que no las puedes bajar por debajo, o sea, que no puedes permitir que se te desgasten, o se baje el nivel de batería por debajo, pues por ejemplo, del 50%. Otras no es recomendable que baje por debajo del 30%. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no estás dispuesto a hacer caso a lo que te dice el fabricante que te las ha vendido, pues se te van a gastar, se te van a estropear mucho antes y cuesta una pasta, es una parte importante de la inversión. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La otra opción, directamente conectado a la red. Te quitas las baterías, te quitas también el aparato que te nivela el control de las baterías, no te tienes que preocupar de eso, pero estás conectado a la red. Entonces vas a seguir con tu contrato y vas a tener que seguir pagando. Lo que pasa es que pagarás menos, ¿no? Es una manera de ahorrar, por así decirlo. Pagas menos por dos cosas. Esto, bueno, es un poco... No sé si todo el mundo lo tiene claro, pero en la factura de la luz pagamos dos cosas distintas, la potencia y la energía. La potencia es, en cada instante de tiempo, cuánta energía como máximo puedo poner. Es decir, si tengo un momento del día funcionando todo, la luz, el horno, porque cocino a la vez que tengo los ordenadores encendidos y todo encendido a la vez, pues mucha potencia. Entonces, antiguamente era lo que se decía, te saltan los plomos y se va la luz y tienes que ir, ¿no? Lo que se decía, ahora con los contadores modernos eso ya no pasa, pero te pagas, tienes que pagar más. Entonces, lo que haces es contratar en función de cuánta energía como máximo en un instante concreto. Eso es la potencia. Y eso lo decides tú. Si contratas más, te cobra más. Y es un término fijo, siempre pagas lo mismo. Claro, si tú sabes, por ejemplo, que en los momentos del día donde más consumes es por el día que tienes las placas funcionando, claro, tienes de la red, en ese momento vas a tirar menos energía. O sea que en ese momento, en el peor momento del día, aunque tengas todo funcionando todo el trapo, como también tienes la placa dándote energía, vas a tener menos necesidad de contratar. Entonces el término de potencia también lo puedes poner más bajo. Pero siempre lo fijo y lo decides tú, no decide cuánto consumas. Pero si ya sabes que en los momentos del día que más gastas tienes la placa, pues te lo puedes poner un poquito menos. Y ahí ya es un pequeño ahorro. El ahorro grande viene en la energía que consumas. Claro, aquí hay un problema, porque la cuestión es, cuando yo consumo de la red eléctrica, tengo que pagar al precio. ¿Y qué pasa cuando yo produzco más energía de lo que consumo? Que se la doy a la red eléctrica, se la lleva, se la vendo. Y la cuestión es, ¿cuánto me pagan? ¿Me pagan suficiente? Claro. ¿Me pagan lo mismo que...? Pues no me pagan lo mismo. Y no sé cuánto es. La banca siempre gana la banca, macho. Hombre, hay algún motivo que puede tener sentido, ¿no? Porque realmente ellos están haciendo una gestión, o sea, no es lo mismo, para ellos es más difícil, ¿no? El hecho de que tengan que comprar, vender, que solo vender por el flujo de energía. Necesitas, bueno, es aceptable que no te paguen lo mismo que ti, pero
Bueno, no sé cómo está, no mira los precios, pero hay sitios, yo no sé si la normativa, la última era que no te pagaban nada, simplemente tú a veces y mala suerte. Muchas gracias. Sí, Mandaban una revista de vez en cuando, ¿no? No sé cómo está, pero pagan muy poco. La gente se queja de eso y espero que lo cambien. Entonces, claro, Sí, pero eso bueno, es un problemilla. Que ya con lo que te ahorras, lo que producen tus placas y lo poco que te paguen cuando, si es que te pagan algo, ¿no? Ya ahí baja bastante, ¿no? O sea, el tema es que, bueno, al final tienes un fijo que ese no te lo quitas. O sea, prácticamente es un fijo por tener la disponibilidad, ¿no? Lo de la red en cualquier momento. Vas a tener que pagar siempre. Bueno, de todas formas, bueno, aún existe otra opción que no os he hablado, que es si quieres estar completamente aislado de la red, tienes baterías, pero podrías también optar por incluir en tu casa quizás un grupo diésel. Que bueno. Suena un poco extraño, Sí, ¿no? sí. Sí, pero bueno, lo tienes existe. ahí por si acaso, ¿no? Claro, la opción es que la mayor parte de los días no vas a necesitar todo lo que tienes instalado. Por ejemplo, cuando hacemos el diseño de una instalación fotovoltaica, tenemos que pensar en el peor día del año. O sea, si estás aislado de la red, no tienes el cable, tienes que pensar que seas capaz de tirar funcionando con las baterías que tienes, pero eso diseñamos para el peor día del año, que seguramente sea un día de invierno de mucho frío. Además, pensamos que aguante, por ejemplo, 2 días, suele ser un poco Navidad, típico, el día de Navidad, con todo encendido, Claro, el árbol sí. y todo. Un frío del copón, el día de Navidad, el horno, todo, ¿no? Pues claro, tienes que, si lo piensas todo para el peor día del año, el resto del año estás desaprovechando tu instalación, porque has hecho una instalación súper grande. Entonces podría tener sentido incluir un grupo diésel para esos días remotos del año, que va a ser muy pocos, pues lo enciendes solo esos días. Entonces eso te permite que toda la instalación es mucho más pequeña y mucho más barata. Claro, entonces esa también es una opción posible. Eso sería prácticamente como replicar el sistema de red eléctrica de España, ¿no? Que al final tú tienes tus nucleares, tus fotovoltaicas, tu tal, y luego tienes ahí los ciclos combinados y el carbón por si acaso, ¿no? Sí, es un poco la misma idea. Y le vas pagando todo el año por si acaso, ¿no? Es más o menos, ¿no? Mira que cada vez vamos a tirar más de energías renovables y de historias, y ahora vamos a tener que poner un tanque de diésel en casa. Todos. Creo que Si lo piensas, si solo vas a usar un día al año o cada 2 años, entonces te compensa. Si lo malo no es producir con contaminantes, es producir contaminantes a todo trapo. Si es solo de vez en cuando, pues bueno, tampoco está mal. Yo no sé a vosotros, pero creo que dentro de poco a todos nos va a sobrar un diésel, ¿eh? No sé si se podrá poner ahí. Lo dejamos en el garaje produciendo, ¿eh? No. Ahí. Lo arrancas y lo dejas ahí. Apenas, esto es enganchar el alternador a una batería, ¿no? O directamente a trapo, ya está, ¿no? Y para adelante. Sí, bueno, el sistema es un poco lo mismo, porque también te produces, el coche funciona todo con corriente continua. Necesitas pasar alterna. Claro, y de hecho, otra opción que no os he contado, es que está muy de moda. Es que te lo estás callando todo, Kiko. No estoy hablando nada. Que también es muy interesante lo de tener un coche eléctrico enchufado en tu casa, porque tienes una batería de la hostia en el coche eléctrico, una batería muy gorda. Entonces podrías utilizar esa misma batería como una parte de las baterías que tienes en tu casa. Entonces esto es algo de lo que se está hablando mucho, que quizás incluso a gran escala en un futuro lejano, cuando todo el mundo tenga coches eléctricos, como la mayor parte del tiempo el coche está quieto, enchufado a la red porque está cargando, pues también podría ser un sistema así gigante de acumuladores a lo bestia, que nos ayudaría a la transición esta de la energía renovable. Porque el problema de acumular la energía, pues claro, si tienes miles de baterías de la hostia, pero las baterías de los coches son muy tochas, esas baterías, entonces puede ser una ayuda. Y ya hay quien utiliza tiene su coche Tesla, el típico, en el garaje, y esa batería te ayuda a mantener funcionando tu sistema de casa, ¿no? Si es una batería muy gorda, el coche está quieto, pues la utilizas. Entonces te ayuda un poco a tener menos baterías, necesitar menos baterías allá. Habrá que lo dice por Alex sí que tiene un eléctrico, tiene un Kia, un Niro. Y las baterías que suelen poner en casa, no sé, ¿tienes una idea de la magnitud en comparación con los coches? ¿Cuánto más o menos es de gordo lo que se suele poner en casa? Las baterías así de tamaño o cuánta potencia, cuánta energía se consume en casa en un día para si, joder, a las malas me quedo un día, mira, tiro de la del coche y a correr más o menos. Joder, la verdad es que no lo sé, ¿eh? ¿Tu batería es de 36?
No, mi batería es de 70 kilovatios. De 70, joder, kilovatios. fíjate si yo estoy ido. De 70, el 70 Kia. kilómetros hora. Sí, 69 o 70 kilovatios hora. Kilómetros hora. Sí, kilovatio es que Kilovatio es el hora. lío que Sí, todo el sí, mundo sí. lo tiene. Lo de kilovatio es potencia y kilovatio hora es energía. Kilovatio hora, Lo que pasa kilovatio hora. es que están las unidades hechas a malas para que no se entienda. Porque parece que están hechas al revés. Si te lo piensas, están al revés, Sí. parece. Sí, totalmente. Año luz no es una medida de tiempo. Sí, es que. Claro, es distancia. Es la misma idea. Parece que están hechas a malas para que no nos enteremos. Luego le echamos un vistazo porque, o sea, eso que, claro, lo de que tires del coche, sabes que me parece cojonudo, ¿sabes? No voy a ir a tu casa, César, a enchufar el coche y a que ponga la lavadora, tío. Venga, O sea, tío. no. Oye, Ale, vente a mi casa que tengo que poner la lavadora, tío. Mira, Te invito a un café mientras. Cuando Claro, llegue a la claro. tuya, cuando llegue a la tuya llega sin batería, pero la mía llega llenito, ¿eh? Si además tengo un alargador ahí, vamos, buenísimo. Que no. Os pagáis vosotros las lavadoras. Pues igual en un futuro estas conversaciones son reales, ¿eh? No sé. Sí. Total. Ostras, Bueno, pero Oye, que cada Kiko, uno lo y- haga con su coche, que no vaya yo con el mío. Y una pregunta para la gente así terrenal. ¿Dónde se puede colocar las placas solares? O sea, es decir, ¿se puede colocar en cualquier sitio? ¿O tienes que tener una casa? ¿O puede ser una casa adosada? ¿O un piso? ¿Hay que pedir permisos? ¿Qué tipo de...? ¿Dónde se puede colocar? Pues supongo la idea que tiene todo el mundo es una casa unifamiliar que tienes tu tejadito, ¿no? Exactamente. Bueno, primero, no tiene por qué ser en el tejado, es lo más típico, ¿no? Porque Ya. es el espacio ahí que no lo usas, digamos, el tejado pues no se usa, pero lo puedes tener. Hay gente que se lo Porque pone en el jardín, si tiene Sí. un espacio muy grande, pues se lo pone al lado, o tiene algunas ventajas. Pero también una opción muy interesante, que antes no se podía y ahora sí, es que en los edificios de viviendas también se puede. En ¿Ah, sí? tejado también puede, sí. Y es muy interesante esa opción, porque tendrías que hacerlo con una comunidad de vecinos, se tienen Claro. que poner de acuerdo. Y la cuestión es que, claro, antes os he hablado de que cuando tú compras, te compras a un precio y cuando vendes a otro precio. Ujú. Claro, muchas veces si tú vendes y te pagan muy poco, pero esa energía va a ir a tu vecino que está justo al lado y se la están cobrando cara. O sea, a ti te dan poco dinero y la misma energía va al vecino y se la compran cara. Pero claro, si es una comunidad de vecinos que es la misma instalación para todos ellos, lo que produce es cuando uno, o sea, todo se produce a la vez. Si uno está consumiendo y el otro no, o sea, no hay que hacer una compra y una venta, ¿sabes? Está dentro del mismo sistema. Entonces, te puede salir más rentable. No sé si me estoy explicando porque, Sí, claro, que la al final, idea es, cuando uno chupa Sí. uno, chupa otro, ¿no? Entonces, al final. claro, no es lo mismo que si tuvieran un montón individuales, cada uno la suya, aunque estuvieran en el mismo sitio, y que cuando uno le sobra, se la tenga que vender al vecino que está consumiendo más, pero pasando por caja. Aquí, como la instalación es única, no hay que pasar por caja. Es Claro. lo de todos los vecinos para todos los vecinos. Entonces puede salir bastante... Tiene bastante Está bien. sentido. Y sí se puede, hay que tener en cuenta que esto no se sabe todavía, pero ya sí se puede, ya la normativa lo permite y hay mucha gente que le sale rentable también. Claro. Ahí no entraría a mí me ha pasado a veces, yo tengo las que decías tú antes térmicas, las placas solares térmicas para el agua caliente, y a mí a veces me ha pasado que digo, joder, o sea, cuando voy yo siempre nunca está el agua caliente a punto. A mí me toca, a la hora a la que yo voy, siempre tengo que encender la caldera. O sea, con eso pasaría un poco lo mismo, ¿no? O sea, si estás chupando, si no estás chupando, si metes baterías, dices, joder, cuando llego yo nunca hay batería porque ya No, se lo lo que han pasa chupado es que, todas. bueno, no sé cómo son estos sistemas, cómo se hacen, pero la idea es que esté conectado a la red eléctrica normal. Lo que pasa es que tú tienes las fotovoltaicas como de apoyo, entonces gastas mucho menos, entonces te sale rentable, entonces sin necesidad de baterías. Además, en el caso de baterías, claro, si necesitaras baterías también serían menos baterías que si cada vecino tuviera las suyas, por el mismo motivo, ¿no? Porque si uno Siempre produce vale. mucho a saco y el otro nada, pues se compensa, digamos. Entonces necesitarías menos baterías también. Pero la idea de estas instalaciones es, sobre todo, seguir como hasta ahora, conectados a la red eléctrica, pero gastando menos, porque las tienes la fotovoltaica ahí. ¿Y sabes si aquí la comunidad se puede negar? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los coches eléctricos, de los wallbox en los garajes, que ahí tú dices, yo lo monto y la comunidad puede decir tal, lo único que tengo que hacer es decirle, oye, que lo voy a montar. ¿Sabes si con esto es parecido o como ya es ocupas, digamos, algo comunitario ya
Ahí sí que tiene que haber, entiendo, quórum, ¿no? Oí algo el tema, pero no os quiero decir por no equivocarme. Me suena que había que llegar a un porcentaje de acuerdo, pero no estoy seguro. No, el habitual, ¿no? Es que, claro, no es como ponerlo en tu plaza, ¿no? Es como ya estás ocupando el tejado, ¿no? Tampoco me extrañaría que fuera una normativa que no sea para toda España igual, ¿eh? Igual podría ser de cada municipio. En lo de los coches sí que lo había oído, está bastante claro que si tú quieres ponerla en el... Sí, no te pueden decir nada. Nadie se puede negar. Aquí es posible, perdón, Alex, que sea normativa incluso igual hasta local, ¿eh? Porque aquí con los edificios... O sea, creo que cada municipio es un mundo, ¿eh? O sea que... Sí, el urbanismo, lo diré, el urbanismo suele ser así, que el ayuntamiento manda, tiene su propia normativa. Entonces, no sé si esto está regulado, igual está regulado a nivel estatal, ¿eh? No lo sé. Pero como no lo sé, no os quiero decir... Nada, lo apuntamos y luego lo miramos. Eso... Exactamente. Lo ponemos aquí en los comentarios, no hay ningún problema. Porque al final es información súper útil. O sea, si alguien quiere ponerse en su casa... A ver, normalmente te tocan una serie de X metros cuadrados dentro de tu comunidad. O sea, dentro de tu comunidad, X metros cuadrados son tuyos. Hacer uso de estos metros cuadrados para esto, no sé si es realmente el uso. O a lo mejor está directamente obsoleta la ley que te dictamina que esos metros son tuyos y puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Entonces, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar y lo vamos a poner aquí en los comentarios. Una pregunta que te quería hacer, Kiko. En una instalación sin baterías, enchufado a la red eléctrica, tú puedes seleccionar qué elementos tiran o chupan de la energía de la red eléctrica o de la instalación fotovoltaica, o es simplemente una vez que tú haces toda la instalación, directamente se van combinando las dos. Tiran un poquito de las dos energías, de la que generamos y de la de red eléctrica. O sea, la idea es que mientras produzcas todo lo que consumes, si estás produciendo suficiente para mantenerlo, pues va de lo fotovoltaico. Y si no, pues de la red, pasando por el contador. En principio, todo lo que puedas con tu instalación, yo me lo guiso, yo me lo como. Y lo que no puedas, pues entonces de la red eléctrica. Tienes el aparatito, el regulador. El propio inversor suele ser unos aparatos que te regulan todas estas gestiones. Pero sí, la idea es consumir todo lo que se pueda con tu placa interna, tu instalación interna. Y el resto, si no puedes, pues ya lo compras. Pues, más cositas, chicos. Yo creo que vamos a ir más o menos ya a casi lo que miramos todos, la pela. El parné. ¿Cuánto te ahorras? Primero, ¿cuánto cuesta? Porque ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto te ahorras? Aquí estamos como con los coches eléctricos cuando lo hablamos, que es cuánto más o menos de primera puede costar, cuánto tardas en amortizar, cuánto te ahorrarás, ese tipo de cosas, aparte de que todos somos muy ecológicos y nos gusta no consumir nada de energía, tal, todo verde, todo tal. Pero en el punto de la pasta, más o menos. Sí, es la pregunta que todo el mundo quiere saber y es la que yo no respondo nunca, porque cada uno... Porque imagínate que ahora digo un número y alguien se lo monta y luego no sabe... yo no digo números. Es más o menos, sí, o sea, por encima, o sea, decir, oye, pues estás hablando de que el ahorro merece la pena, no merece la pena, o sea, obviamente no queremos que te mojes, en decir. No me voy a mojar, no te preocupes. Eso, por eso. La idea ¿Sabes cuánto más o menos? Es, todo lo renovable tiene que ver con el lugar concreto en el que estás. Entonces, igual que el viento sopla bien en unas condiciones concretas que se pueda utilizar en sitios concretos, pues en el sol, en tu casa, igual. Hay que tener en cuenta varios factores. Hay que tener en cuenta muchos factores. Hay que tener en cuenta la cantidad de luz que llega a tu casa, la altitud. Vosotros estáis en Madrid, me habéis dicho. En la altitud, pues entonces en Madrid los rayos del sol no llegan en la misma inclinación que, por ejemplo, aquí en Pamplona. Bueno, estamos cerca, no hay mucha diferencia, pero más al norte pues hay más diferencia. Hay que tener en cuenta, sobre todo, la cantidad de luz que llega. Luego hay que tener en cuenta si tienes algún objeto que pueda dar sombra, aunque no sea todos los días, que dé sombra algún día del año. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, una inversión, un sitio que puede ir bien, a mí me habla mucha gente por los comentarios de los vídeos que tengo sobre fotovoltaica, y hay gente que me dice, pues en 4 años la he amortizado.
guay, ¿no? O hay gente que dice, pues yo en 8 no lo he amortizado ahora porque las baterías, no sé qué. O sea, pues podemos hablar de que muy bien te tiene que ir la cosa para que en 4 años puedas amortizar. Pero bueno, hay gente que me dice que lo consigue, pues será verdad. Pero vamos, sí, que no es el invento de la rueda. O sea, no vas a directamente a defenestrar a la red eléctrica porque eso todavía no está al alcance está al alcance de muy poquitos. Pero yo creo que realmente el retorno de inversión que puedas tener es como puede pasar pues, con todos los sistemas que hay un poco hoy en día, como la aerotermia, por ejemplo, que la máquina te vale 10.000 euros y cuando tienes ese retorno de inversión, pasados 8 años, pasados 6, pasados 10, depende del uso que tú le des y depende de un montón de factores. Esto me imagino que más o menos igual. Una instalación tipo básica, quiero decir, una instalación estándar para una vivienda normal, para una vivienda unifamiliar, digamos, por poner así el ejemplo más práctico, ¿te puedes invertir lo que te dé la gana? O sea, ¿puedes empezar a trabajar con fotovoltaica desde 300 euros? ¿O tienes que partir ya desde cantidades astronómicas, 5.000, 6.000, 8.000, para que tú no te salga? No, o sea, no he hecho ningún cálculo ni nada, pero todo lo que produzcas que te ahorres, si una instalación que no tienes baterías, por ejemplo, que es solo producir para consumir tú, no tienes por qué hacer una instalación que sea capaz de suministrar todo lo que vas a consumir. Si es menos, pues bueno, es un ahorro. Entonces puedes hacer inversiones pequeñas y que acabe siendo rentable. La idea es, lo que recomiendo yo es que vayas a un estudio de ingeniería que trabaje, si es posible, en el mismo sitio donde vivas tú, por lo menos en la misma comunidad autónoma, para que conozcan las condiciones, cuántos días de luz real hay al año, cuántos días nublados, que sepan la inclinación la inclinación del radio del sol es una fórmula muy sencilla, se sabe estimar. Por ejemplo, saber exactamente cuántos días suele haber al año con nubes, pues eso, claro. Si es mejor, si es una empresa que trabaja en tu casa, al lado de tu casa, mejor. Y si tienes un vecino que ya tenga una instalación hecha, le preguntas al vecino y que te diga cómo va en ese sitio concreto en el que tú vives. Entonces, si vives en UK estás jodido, vamos. Sí, bueno, no es tan así, tan exagerado, pero bueno, no es lo mismo. Hay gente que me dice... En País Vasco, digo, pues nada, pues claro. Allí no vale. No, sí que vale. Sí, de hecho, por el norte de Europa están poniendo fotovoltaica a saco. Y claro, aquí tenemos bastante más sol y si allá sale rentable, aquí también tiene que salir rentable. También muy importante saber cuánto pagas tú de electricidad. Cuanto más cara sea la electricidad donde tú vives, antes amortizas. Porque claro, es más Sí, está claro. Eso es. Aquí, por ejemplo, en Barcelona la electricidad es carísima. Mucho más cara que en Madrid, igual que el agua y demás. ¿Ah, sí? No sabía yo eso. Se nota, sí. Bueno, no sé, yo cuando me vine aquí son de las cosas que más noté. El tema de la electricidad y sobre todo el agua. El agua es carísima. El agua es cara. De todas formas, lo de la electricidad me llama mucho la atención. De hecho, la electricidad es ya un precio regulado, ¿no? Una de dos, aquí consumo más, pero aquí pago más luz que allí, macho. Sergio va teniendo hijos. Puede ser, claro. O que no paras, te está metiendo un palazo desde la compañía. También, ¿eh? También puede ser. Puede ser. Porque el precio regulado yo creo que le sale todo el mismo. Es igual en todos los Es lados. igual. A ver, mira, esto no tiene que ver con fotovoltaica, pero yo creo que para toda la audiencia puede venir bien. Porque como nadie, en general no sabemos, es demasiado complicado la factura eléctrica como para entenderlo. Entonces, la mayoría de la gente no sabe lo que está pagando y hay muchas empresas comercializadoras de energía que se aprovechan de eso. Entonces, la idea básica y general es que prácticamente a todo el mundo les sale mucho más rentable la tarifa regulada por ley, que es la que se llama PVPC, Precio Voluntario Pequeño Consumidor. Entonces, míralo en tu casa a ver qué factura tienes. Pues lo miro, porque seguro que me están metiendo por algún lado que no sé por dónde. Cuando tienes contratado eso, en el nombre de la empresa te viene pues el nombre de la empresa y al final, ¿cómo es? Último recurso, no sé qué, de último recurso. Esa es la regulada. Entonces, si tienes esa tarifa,
general casi seguro que es la más barata de todas, porque las comercializadoras nos venden la moto que, o sea, que luego, planas, aparte, digamos, pero... de lo que te cobren por el consumo, que eso es regulado, puede ser que cada compañía luego te esté metiendo ahí, que al final yo termine pagando más por el extra que te mete la compañía, por lo que sea. Si es regulado no te puede meter ningún extra, pagas lo que es. Pero si no es regulado te pueden estar metiendo... Pues, yo he visto cosas, por ejemplo... Luego lo miraré. El alquiler del contador de la luz. El alquiler del aparatito, no te dejan comprarlo normalmente, tiene que ser alquilado. Pues hay algunas que te meten, como nadie se entera de qué estás pagando, pues claro, cada mes igual 5 euros. ¡Hala! En un año lo pagas 4 veces. Yo no sé qué con tu experiencia... No sé qué con tu experiencia en estos puntos, pero mi experiencia es que cuando te llaman a casa y te dicen que soy de no sé qué tal, le dices hola y ya pagan más. O sea, hola, ¿qué tal? No sé quién. Sí. Ojo, la cuidado. Prueba es cuidado, que cuando te llamen o cuando llamas tú preguntando información, a ver si son capaces de hablarte de la tarifa regulada, que por ley hay las 5 grandes, creo que son 5, las empresas más grandes están obligadas por ley a ofrecer esa tarifa. Las otras no están obligadas, pero esas están obligadas y nunca te hablan de esa tarifa. De la regulada jamás. O sea, preguntan lo que sea, nunca te hablan de esa tarifa. Eso deja bastante claro que no les interesa. Entonces claro, yo creo que todo el mundo que esté escuchando eso, que mire su factura y a ver si es regulado. Y si no, que se cambie, porque yo nunca he oído hablar de nadie que con el precio, pues una tarifa plana o estas cosas que te ofrezcan, que acabe pagando menos. De hecho, también lo del tema de las horas valle y todo esto, que parece una chorrada y es, o sea, ellos lo llevan a cabo a través de sus publicidades, merece muchísimo la pena. Yo tenía 2 coches eléctricos que los cargaba a lo que me costaba el kilovatio normal y corriente, que creo que era 0,016 céntimos, si no recuerdo mal, así a grosso modo, y con la tarifa valle esta me parece que pago 0,06 o 0,05 el kilovatio. Entonces, ¿qué pasa? Que cargaba 2 coches eléctricos y de repente vi que de pagar, o sea, pagaba un 30 o un 40% más. Cambié la tarifa valle esta, que seleccionas una franja horaria y vamos, pagaba prácticamente lo mismo que pagaba de forma normal sin tener coches eléctricos. Y eso también hay que verlo a la hora de de gestionar la factura con la compañía, de gestionar tu coste con la compañía. Ahora, llevan diciendo que van a meter esta nueva norma no sé cuántos meses, pero va a ser ya para todo el mundo. Todos vamos a tener la discriminación horaria, que te van a cobrar diferente. Hasta ahora lo tienes que contratar tú, y si no tienes discriminación horaria, pues no tienes. A partir de ahora, como tenemos contadores inteligentes, nos lo pueden medir esto, pues va a ser para todos. No sé cuándo se va a aprobar, o si estaban ya hablando de que lo iban a aprobar. Bueno, aprobado está, que lo iban a implementar ya dentro de poco. Entonces, claro, tu caso no es lo más habitual, porque no es normal tener 2 coches eléctricos que los puedes cargar cuando quieras y no es lo mismo cargar con precio valle, que es barato, claro. No es lo habitual, claro. Pero hay muchas cosas. Por tu culpa nos van a jorobar a todos los demás. Compra coche eléctrico, tronco. Si quieres paneles solares, cómprate un coche eléctrico y haz que nuestro mundo dure 1000 años más. Ya sabes. Tendré que comprar primero una casa y luego ya... Tienes que ser early adopter, ¿no? Que lo llaman. Porque luego cuando te lo compres tú ya no habrá lo de la hora ser gratis y todas esas cosas. Claro. Exactamente. Ya no va a estar. Pues nada, chicos. Sí, yo tengo una pregunta más, Kiko. Sí. Siempre que se habla de los paneles solares, siempre has dicho que cada año es más barato, ¿no? Porque en general, ¿no? Para las grandes plantas de estas solares, en los de casa, ¿sabes si también pasa lo mismo? Si también sigue bajando todavía un poquito el precio año a año. El precio sigue bajando, sí. Al principio era muy caro y sí, han ido bajando. No es solo para las grandes plantas que montan. Que yo estoy súper en contra de esas plantas gigantes, creo que no tienen sentido, pero o sea, la fotovoltaica se creó para cosas pequeñas, digamos, cerca de donde la vas a consumir. Y sí, yo creo que todas van bajando, en algún momento dejarán de bajar, claro, porque de hecho el precio ahora ya no es... El precio de la placa en sí no es tan alto ni tan determinante. Hay veces que, por ejemplo, sale más rentable ponerlas una inclinación mal inclinadas
porque la base, poner una base, digamos, mal inclinadas, me refiero a la inclinación que tiene natural tu tejado, que ponerlo sobre un soporte, porque el soporte te vale una pasta. Entonces te sale más rentable comprar más paneles que poner muchos soportes para que la inclinación sea óptima. Porque ya no son tan caros los paneles y ha ido bajando mucho, yo creo que sigue bajando aún. Y además ahora salen nuevas tecnologías que, bueno, tardarán años en llegar, pero seguramente van a hacer lo mismo, que el precio baje. Pues sí, yo creo que sigue bajando. ¿No? Seguirá. Joder, bien. Pues estupendamente bien, Kiko. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has transmitido, nos has esclarecido un montón de dudas. La verdad es que, bueno, antes estábamos hablando, César y yo, qué tipo de preguntas se pueden hacer a este tipo de cosas, y yo creo que hemos hecho las más básicas, o sea, en el sentido de un repaso total y general de qué son, cómo funcionan, y vamos, a mí personalmente me ha quedado súper claro, súper nítido. Hay que ver realmente, efectivamente, hay que hacer un estudio de hasta cuánto te puedes ahorrar, porque al final este tipo de cosas la gente lo hace por un porqué. Hay algunos que lo harán por que estén enfadados con la compañía eléctrica, que bueno, serán los menos, y otros seguramente pues porque a lo mejor pueden pensar que en 4, 5, 8, 10 años pueden tener un retorno de inversión y pueden encima estar generando energías renovables y que les venga muy bien. Así que nada, Kiko, pon un ingeniero en tu vida. Muchísimas gracias por ilustrarnos, por venir con nosotros a nuestro canal, por contarnos todo lo que nos has contado de los paneles solares. Nos ha encantado. Habrá una segunda parte, porque seguramente vamos a intentar hacer alguna prueba o alguna cosa, porque yo tengo algún amigo con paneles solares y a lo mejor podemos traer algún episodio 2.0 de esto bastante interesante. Así que, Kiko, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos con este tema. Pues muchas gracias a vosotros por llamarme, que yo siempre estoy encantado de explicar estas cosas. Sobre todo lo que tiene que ver con ahorrarse dinerillo en la factura eléctrica, porque nos engañan bastante las compañías, no tenemos ni idea. Yo en cuanto que terminemos el programa voy a ir a mirar la factura rápido, que me habéis dejado con la mosca detrás de la oreja. Sí, porque si pagas mucho más ahora que antes, no me extrañaría que te estén dando un pago. Claro. Y al final también agradecerte que quieras explicar todo este tipo de cosas, porque si no, este episodio lo hubiésemos hecho nosotros tres y seguramente lo hubiésemos liado en algún lado. Y como nos gusta joder, pues traer a gente que sepa, y mira, te has prestado encantado y joder, te lo agradecemos muchísimo, o sea, pero muchísimo, no sabes cuánto. Que seguro que yo también le he liado en alguna cosa que he dicho, ¿eh? Seguro que me equivoco por ahí alguna cosa. Bueno. Estamos en familia aquí. Para esto los comentarios que luego nos lo dicen y ya está. Y lo ponemos ahí. Y si le hemos liado en algo, que nosotros somos expertos también en liarla. Entonces, sí. Pero luego lo solucionamos. Luego lo solucionamos rápido. Pues nada, chicos. César, Sergio, un placer estar con vosotros. Y lo dicho, Kiko, muchas gracias. Y nada, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche con otro directo muy entretenido. Bueno, hasta luego, chicos. Chao. Chao.